Bienvenido a un ejemplo sobre cómo encontrar el área de superficie de una función de dos variables. En este ejemplo, se nos pide encontrar las áreas de la superficie del paraboloide dado por z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado que se encuentra debajo del plano z es igual a 16. Por lo tanto, nuestro objetivo es encontrar el área de superficie de este paraboloide azul que se encuentra debajo del plano z es igual a 16, que se representa aquí en rojo. En nuestro ejemplo anterior, encontramos que el área de superficie de una superficie paramétrica dada por R de u, v. Pero en este ejemplo, estamos tratando de encontrar que el área de superficie de una superficie dada por z es igual a g de x, y sobre la región R en el plano sí. Entonces, el área de superficie es igual a la integral doble sobre la superficie S integrada con respecto a S, que es igual a la integral doble sobre la región R, donde, nuevamente, la región R sería la región en el plano sí de la raíz cuadrada de 1 más la derivada parcial de g con respecto a x al cuadrado más la derivada parcial de g con respecto a y al cuadrado, diferenciala. Volviendo a nuestro ejemplo, observe cómo si proyectamos el paraboloide en el plano sí obtenemos este círculo. Donde porque la ecuación de este plano rojo es z es igual a 16. Si reemplazamos z con 16 en la ecuación del paraboloide, obtenemos 16 iguales x al cuadrado más y al cuadrado. Lo que nos da esta región, R, en el plano sí, que es un círculo centrado en el origen. Con un radio de 4. Y mirando nuestra fórmula aquí, g de x, y es igual a z que es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora sigamos y encontremos nuestras derivadas parciales. Entonces, la derivada parcial de g con respecto a x es igual a la derivada de x al cuadrado más y al cuadrado con respecto a x, que sería 2x, y la derivada parcial de g con respecto a, y sería la derivada de x al cuadrado más y al cuadrado con respecto a y, que sería 2y. Entonces, si el área de superficie, que es igual a la integral doble sobre la superficie S, el diferencial S es igual a la integral doble sobre la región R. En el plano sí de la raíz cuadrada de 1 más el parcial con respecto a x al cuadrado que sería 2x al segundo más el parcial con respecto a, y al cuadrado que sería 2y al cuadrado. Diferenciala. Sigamos adelante y simplifiquemos los exponentes. Entonces tenemos la integral doble sobre la región R de la raíz cuadrada de 1 más. Bueno, esto va a ser 4x al cuadrado más 4y al cuadrado. Factoricemos los 4. Entonces tendríamos 4 veces la cantidad de x al cuadrado más y al cuadrado, diferenciala. Entonces, debido a que la región R es un círculo, escribamos esto usando coordenadas polares. Donde el diferencial a es igual a R, de θ y x al cuadrado más, y al cuadrado es igual a R al cuadrado. Entonces, en coordenadas polares tendríamos la integral doble sobre la región R de la raíz cuadrada de 1 más. Esto sería 4R al cuadrado. Y nuevamente, el diferencial a es igual a R, de θ. Y ahora usando la región R aquí determinará los límites de integración. Los límites de integración con respecto a R serían, de 0 a 4. Los límites de integración para θ serían desde 0 hasta 2π. Vamos a seguir adelante y evaluar esto para determinar el área de superficie en la siguiente diapositiva. Bueno, para realizar tu sustitución, te dejaremos ser igual a 1 más 4R al cuadrado. Entonces diferencial U es igual a 8R, diferencial R. Entonces, dividamos ambos lados entre 8. Entonces tenemos un octavo diferencial U es igual a R doctor. Lo que significa que en términos de U, todo esto sería, bueno, la raíz cuadrada de 1 más 4R al cuadrado sería la raíz cuadrada de U que sería U a la mitad, y luego R de R es igual a 1 octavo de U. Así que ahora sí nos integramos, con respeto. Para ti tendríamos una octava vez U para las 3 mitades multiplicadas por 2 tercios. Lo que significa que con respecto a R tendríamos un octavo por 2 tercios de la cantidad 1 más 4R al cuadrado. Elevado a 3 mitades. Podemos simplificar aquí. Hay 1, 2 y 2 y 4 2 en 8. Entonces aquí tenemos una doceava parte. Entonces tenemos una doceava parte de la integral desde 0 a 2π.
Ahora realizando la sustitución de r cuando r es 4, tendríamos la cantidad 1 más 4 veces 4 al cuadrado a las 3 mitades menos cuando r es 0. Tendríamos 1 más 4 veces 0 al cuadrado con las 3 mitades, de θ. Simplificando nuevamente, tenemos una doceava parte de la integral de 0 a 2pi. Aquí vamos a tener 1 más 64. Eso es 65 a las 3 mitades menos aquí tendremos 1. A las 3 mitades, que es 1. Esto es solo una constante. Entonces podemos escribir esto como una doceava parte de la cantidad 65 a las 3 mitades menos una vez la integral de 0 a 2pi, de θ o si queremos 1 de θ. Entonces, la antiderivada con respecto a θ aquí sería simplemente θ. Entonces tenemos una duodécima vez 65 a las 3 mitades menos 1. Luego tenemos la antiderivada que es θ. Al realizar la sustitución, solo tendremos una doceava parte de la cantidad de 65 a las 3 mitades menos 1 veces, solo tenemos 2pi menos 0. Entonces los 2 y el duodécimo se simplifican. Entonces, el área de superficie es exactamente pi dividida por 6 veces la cantidad de 65 a las 3 mitades menos 1. Que como decimal sería aproximadamente 273.8666. 0.8666. Y debido a que es el área de superficie, estas serían unidades cuadradas, que nuevamente es el área de superficie de este paraboloide debajo del plano rojo z es igual a 16. Espero que les haya resultado útil.